arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Reacciona, muévete. La tarde de hoy vamos a conversar con una persona sobre la cual hay eh, mucho, mucha historia, ¿no? Algunas personas pensaban que lo habían abducido extraterrestres y lo tenían en alguna nave de experimentación fuera de nuestra galaxia. Y muchos pensábamos que sí, probablemente ese era o había sido su destino. Otros pensaban que lo habían visto en el Tíbet como monje, anacoreta, ahí perdido en alguna cueva, en alguna montaña y capaz que amigo del hombre de las nieves, ¿no? Otros también pensaban que ya casi libre de pecado, como muchos lo concebían, había ascendido a los cielos y velaba por todas sus admiradoras. Aunque ahora hay otra faceta que vamos a encontrarnos, etcétera. Las hipótesis, cuáles más, cuáles menos, de todos los cortes conspirativos no faltaban en torno a un personaje. ¿Y qué digo personaje en realidad? El invitado del día de hoy es toda una leyenda y ahí ustedes ya lo están evidentemente viendo, ¿no? Nos hemos encontrado y les traemos, ¿no?, a un gran amigo sin duda, pero también a una de las personas que marcaron la evangelización en California, en Los Ángeles, a través de muchos medios, los de comunicación, los personales e incluso la compañía y el caminar en conjunto. Hoy día hablamos con el Papa Francisco de que hay que estar en las periferias, que hay que estar con la gente, que hay que salir a encontrar a la gente, y precisamente Johannes Habsburg es uno de esos ejemplos. Johannes, muchísimas gracias por haberte hecho tiempo en esta vida que estás llevando muy lejos de los medios. Sí, efectivamente. ¿Cómo estás, Alberto? Qué alegría saludarte por este medio y poder compartir este rato con ustedes. La verdad, una gran alegría para mí. Cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Realmente te llevaron los extraterrestres? ¿Ascendiste a los cielos y ahora has vuelto a la tierra? ¿Un poco tienes algún mensaje iluminado que entregar a la gente? ¿Dónde has andado? Bueno, Dios me ha llevado por caminos inesperados, como siempre lo hace, eso sí. Y aunque a veces estoy seguro que hay personas que dicen que soy medio extraterrestre en mi forma extraña de pensar y de ser y todo esto, pero no, simplemente me casé primero y eso siempre es un cambio importante en la vida de cualquiera. Y ya que nació nuestro primer hijo, primero de tres, entonces nos mudamos a Alemania, donde tenía una oferta de trabajo y había unos cambios importantes dentro donde estaba yo, en Hombre Nuevo, en Guadalupe Radio, y nos fuimos a Alemania. Y de ahí ha sido un camino muy variable y muy bonito como familia y en el trabajo. Cuéntanos un poco, mucha gente te conoce y te ha visto en la pantalla, te veía en fin, en eventos y otra cosa. Pero cuéntanos un poco cómo es, dónde naces, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? ¿Dónde naces y cómo es, cuál es ese recorrido que yo creo que ni siquiera tus padres se lo imaginaron, pero del lugar que naciste y llegas a otro lugar donde comienzas a evangelizar, y no a cualquier persona, comienzas a evangelizar a latinos, a la comunidad latina, y que además la comunidad latina termina recibiéndote como si hubieras sido siempre un latino. Pues es una excelente pregunta. No, nunca me lo he planteado así, pero a ver, regreso a lo mismo. Cuando tienes fe y tienes una relación con Dios que es real, y por así decir, abres la puerta a Dios y le dices, ya, Señor, llévame tú, pues pasan cosas. Y de muchas maneras, ¿eh? O sea, para cada quien, diferentes caminos. Siempre sorprendentes, hay momentos muy duros y todo lo demás, pero siempre pasan cosas. Entonces, yo nazco en Alemania, en el sur de Alemania, en München, que es la capital de Bavaria, como el más pequeño de 7 hermanos. En la familia siempre fuimos muy católicos, es decir, siempre había una fe muy real, muy palpable, muy viva. Mis hermanos mayores siempre eran muy rebeldes porque crecieron en los años 60 y 70, con lo cual pues, había todo un tiempo de mucha inquietud y inconformidad con todo, y eso lo pude vivir yo como el más pequeño de otra forma, ¿no? Yo lo veía y pues aprendía muchas cosas ya desde pequeño. Y finalmente
siempre me he sentido muy a gusto en el mundo latino, es decir, yo a los 9 años nos fuimos de Alemania a Portugal, porque mi padre había crecido en Portugal después de la Segunda Guerra Mundial, era como su segunda patria, él era de Hungría originario, y acabó en Portugal, y siempre quería a Portugal mucho como un lugar donde había una vida más sencilla, una vida más cercana a la fe, y menos compleja y hostil a la familia como lo percibía él en Alemania. Entonces, cuando estábamos yo y mi hermano, los dos más pequeños, dijo, ok, nos vamos a Portugal, porque no quiero pasar otra vez por lo que pasé con los 5 mayores, y, y cambió de trabajo y nos llevó a Portugal, a nuestra madre y a nosotros dos, y ahí crecimos. Y ya después, pues hombre, cosas pasan. Un primo mío conoció a los legionarios de Cristo, y se empezó a formar en la vida sacerdotal. De hecho, es hoy sacerdote y sigue estando con los legionarios. Y yo lo fui a visitar porque yo también tenía la inquietud de una mayor entrega. O sea, la fe para mí siempre fue algo muy real. Jesús siempre fue alguien real para mí. Esto desde pequeñajo, o sea, desde que tengo uso de razón, Jesús está, y Dios está, y es una realidad. Nunca lo dudé, no puedo dudarlo, es existencial, no sé por qué. Eso simplemente es así. Y tiene la inquietud de una entrega más absoluta, la verdad. Y visité los legionarios y comencé lo que se llama la vida consagrada. Ya podemos ahondar en otro momento más en eso si quieres. Comencé en la vida consagrada, que es vivir en pobreza, castidad, obediencia, a perpetuidad, hasta que uno diga basta. y, y así estudié medios de comunicación, cosa que quería estudiar, porque me interesaba mucho y me pidieron que siguiera con mis estudios de medios de comunicación, y eso fue en la Universidad de los Legionarios en Madrid, que era la Francisco Vitoria, en su tiempo adscrito el centro universitario a la Universidad, ¿cómo se llama? Complutense de Madrid. Entonces era un programa magnífico que me encantó, y ya durante estos estudios me consagré, y terminando el estudio, mi carrera universitaria, ahora sí ya me mandaron tal cual, me llegó una carta diciendo que vete a Los Ángeles a trabajar con el padre Juan Rivas. Y ahí fui yo sin saber ni a dónde iba, ni a qué iba, ni qué iba a pasar, ni nada. Venía con muchas ideas y de poco me sirvieron mis ideas. Estaba muy bien. O sea que no tuviste un proceso, así terminaste la carrera y vámonos. Tal cual. Además, tú llegas Fue, en el tiempo de Juan Rivas, también otro monstruo de las comunicaciones, ¿no? En el buen sentido así es. del término, otro monstruo de las comunicaciones y de la comunicación evangelizadora, Sí. ¿no? Obvio, con su testimonio de vida, etcétera. Y llegas ahí al lado, pero tú conocías quién era Juan Rivas en ese minuto. Tenía ni idea. Yo había visto alguna cosita de él, una foto o lo que sea en un anuario de la Legión, no sabía nada. Y yo, lo que sí me acuerdo es que cuando yo llegué a Los Ángeles, yo tenía ideas, porque había estudiado medios y medios de comunicación, y tenía ideas de cómo se podría evangelizar en los medios de comunicación, y llegué con mucho entusiasmo, porque cuando uno tiene 25 se siente inmortal e invencible, entonces yo tenía mucho entusiasmo. Y me acuerdo que en la conversación que tuvimos el padre Juan y yo del aeropuerto a la casa donde vivíamos, llegué a la conclusión y dije, ok, Johannes, aquí están tus ideas, hazles una bolita, tíralas por la ventana, entonces shut up and learn. O sea, escucha y aprende, porque aquí hay algo completamente diferente a lo que tú te habías imaginado o podido imaginar. Y dije, ok, pues vamos a ver qué es esto, porque lo que yo pensaba no es. Y la verdad fue magnífico. El padre Juan para mí lo tengo en muy, muy, muy alto escalón de personas que admiro por todas sus cosas humanas, como es él, que es una persona muy especial de muchos sentidos, algunos buenos, algunos menos buenos, pero eso lo tengo en muy alta estima, padre Juan, por lo mismo. Sí, Rivas sin duda que es un hombre con pasión por la evangelización, y eso pues, a todos en Sí, algún momento nos enseñó algo, como mucha sí, otra sí, gente sí. que uno va conociendo. Pero en tu caso es sorprendente porque vienes de una especie de, no quiero decir burbuja, pero de un ambiente europeo de formación, con tu familia ya. Portugal quizás sería como lo menos europeo en lo que viviste, pero sigue siendo europeo. Ujú. Y no hay un proceso de inculturización ni nada, excepto lo que te dice Rivas, del aeropuerto a la casa, y el día siguiente
pero, por cierto, ya hablabas español entonces. A ver, sí, hablaba español porque había hecho la carrera y antes de comenzar la carrera hablaba portugués, ¿no? Entonces, no bien, pero lo hablaba. Entonces, ya me defendía. Digo, uno nunca lo habla con total perfección, pero sí me defendía ya bastante bien. Y Pero además en el cuanto a inglés. la... Y el inglés, efectivamente. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, el alemán, idioma materno, el inglés, porque toda la vida del colegio en inglés, el portugués, porque vivía ahí 10 años, y el español a partir de la carrera, ¿no? Y esos son los que hablo relativamente bien. Y luego el finjo, que es muy distinto, no es hablar, pero finjo hablar italiano y finjo un poco hablar francés, Ah, pero muy poco. Pero es fingir, no es hablar. ya, sí, Es, ahí habían exacto. algunos rumores de que sí hablabas francés, por eso también me faltaba uno de los que... No, no, no. Wow, qué envidia me da eso, ¿ah? Déjame decirte, a mí Mm. ya me cuesta medio el español, imagínate cómo voy con los demás. Sí. Ok, entonces llegas a Los Ángeles, te plantean ahí y además te pasan a una estructura, a una organización ya con tradición y todo eso. ¿Cuál fue el primer, así como, choque cultural que tuviste? A ver, nunca pararon los choques. Fue terapia de choque, desde que llegué hasta que me fui, más o menos. O sea, esa nunca paró. Eh, Fue muy intenso. Se fueron 10 años, realmente en algunos momentos brutales. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? En el sentido negativo de que cuando estás debajo de una piedra de molino te hace así. Así me sentía muchas veces, ¿no? Que decías tú, ya no aguanto más. O sea, muy, muy intenso. Pero también hace falta eso para que Dios te pueda moldear un poco porque uno tiene muchas cosas que Dios va moldeando, ¿no? Pero vamos a decir, choque cultural como tal, choque no, pero todo era nuevo, es decir, porque a ver, el mexicano es diferente al europeo por completo. Lo que el inmigrante en general que viene a Estados Unidos es otro tipo de persona, incluso de los que vienen desde que están en su país, sea mexicano, sea centroamericano, sudamericano, el que viene hasta Estados Unidos ya viene con otro tipo de bagaje, otro tipo de actitud. Entonces tienes una combinación de personas muy especiales. Y luego, al menos el inmigrante que yo conocí, eh, para mí, digamos que quizás esto fue la gran revolución que me di cuenta, mientras que en Europa estábamos luchando para ver cómo que no se muera la iglesia, que no se quede todo vacío. Es verdad, es muy triste a veces. Llegué a Los Ángeles y esto parecía una selva de evangelización, o sea, por todas partes, en el sentido positivo, en la mayoría de los sentidos, ¿no? Pero porque había en todas partes grupos de oración, las iglesias estaban llenas de gente, mucha gente comprometida, entusiasmo, ideas por todas partes, no todas buenas, pero muchas ideas, muchas iniciativas y un empuje en la evangelización. Y mira, cuando llegué yo, ya estaba muy cojada la cosa, ya estaba Hombre Nuevo con el Padre Juan y sus eventos, estaba El Sembrador empezando a pisar muy fuerte con sus eventos también, todavía no tenían estación de radio ni televisión, todos estábamos en Radio Cali, es decir, pero había muchas Carisma en cosas. Misiones también ya Sí, tenía. y había muchos grupos en la radio. Yo llegué ya bastante, es decir, en marcha la fiesta. Y era muy impactante ver cuánta entrega, cuánto entusiasmo. Y dije, oh, pues aquí tengo que aprender, porque esto no lo conozco así. O sea, en Europa esto no existe así. Y por eso dije, pues qué maravilla, pues vamos a ver qué hay y entender qué es lo que ha armado aquí el Padre Juan para entender a fondo qué es lo que estamos haciendo y cómo se puede, pues eso, fortalecer o hacer más grande lo que sea, ¿no? ¿La puntualidad alemana no fue una crisis para ti? No, no, yo en ese sentido soy poco alemán. Quisiera ser más alemán en ese sentido, pero ahí mis genes italianos y húngaros ganaron la batalla contra los genes alemanes y no, para nada. Y en España es peor, en España es mucho peor que, que el sur de California. ¿Cuál era el desafío que te pudiste encontrar al principio con este nuevo mundo evangelizador? Em, Te tienes que acoplar y eso es difícil. Cuando evangelizas te tienes que acoplar a la realidad de las personas, ¿no? Pero es lo mismo en todo. Es lo mismo si quieres de alguna forma a nivel humano en una empresa. Cuando llegas a una empresa, pues te tienes que acoplar a lo que hay y después aportar lo que tú traes a ese lugar.
Es lo mismo que en un matrimonio, en una familia, pues, a ver, tú te casas con ciertas ideas y percepciones de tu pareja y después te tienes que acoplar. Y lo mismo ella para ti. Y tus hijos llegan y te tienes que acoplar a tus hijos, porque salen, como Dios los hizo, y ni modo, o sea, hay cosas que te chocan y cosas que te resultan muy agradables y fáciles, entonces te tienes que acoplar y hacerte a lo que hay y aportar lo tuyo. Y eso para mí fue un proceso difícil al inicio, porque si las sensibilidades no los conoces, lo que ofende no lo conoces, lo que atrae en la forma de ser, de pensar, de sentir, pues no lo conoces. Entonces estás todo el tiempo echándole muchas ganas y al inicio fallas mucho. O sea, simplemente no le das al clavo por ninguna parte. La forma de hablar, la forma de explicar cosas, yo qué sé. Me acuerdo cuando primera vez que me mandó el padre Juan para hablar en una parroquia, imagínate, además, en sustitución de él. Yo nunca en la vida había dado a una parroquia. Era un huerco de 25 años sin idea alguna. Entonces, y me dice, padre Juan, usted vaya en mi lugar, ya, no hay ningún problema. Entonces, están esperando al Mesías de los Ángeles, al padre Juan, y llego yo, ¿no? Con corbatita y peinadito y tal. Pues no, o sea, no hubo química, pero ni remota ni alguna. Y dije, ok, pues esto así no se vuelve a repetir, pero fue muy doloroso, o sea, muy difícil ese experiencia para mí, porque es lo más incómodo que hay llegar a una audiencia y te das cuenta, it's not clicking at all. O sea, esto no está yendo a ninguna parte del tema que estoy dando, está mal, ¿no? Eso fue difícil, fue difícil. Y luego para Juan mismo, pues, es un toro y muy intenso, y entonces también evidentemente chocas con él todo el tiempo por su forma de ser. Él es muy confrontativo, yo cero, y pues también chocaba mucho con él y en toda organización humana, y Alberto creo que me darás la razón, en tus experiencias en la arquidiócesis, hay conflicto. Y puede ser el lugar más bello, más espléndido del mundo, conflicto humano siempre hay. Y a veces son muy dolorosos los conflictos humanos y causan mucho sufrimiento, ¿no? Y eso también fue una cosa que en Hombre Nuevo había, en abundancia, o sea, así conflictos y sentimientos y gente ofendida y que él decía y yo pensaba, y hombre, era una telenovela 24 horas al día. Era muy divertido porque mucha gente que te veía decía, ¡ay, pero si es un niñito! Era verdad, era verdad. Digo, pero Dios hace sus cosas, me explico. O sea, lo que yo digo es, mira, niñito, no importa. En su momento también lo decía Juan Pablo II cuando hablaba a los jóvenes, me encantaba. Decía, la iglesia no los necesita mañana, los necesita hoy. ¿Por qué? Porque hoy son jóvenes y la iglesia no necesita viejos sabios, necesita jóvenes con la experiencia vital que tienen para transformar la iglesia desde dentro. Entonces yo, en ese sentido, pues confío en lo que hace Dios. Si Dios me manda a esta selva, pues me voy a echar ganas a esta selva, y ya está. Y pues eso, y si al rey David lo escogió siendo niño, pues hombre, yo era un poco mayor que el rey David, no mucho más, pero un poco más, y pues hombre, las cosas salen como salen. Infelizmente no soy tan virtuoso como el rey David, ni mucho menos, pero bueno, le echamos ganas, ¿no? Y era muy divertido verte en algunas circunstancias ahí. Además que tú transparentas mucho con tu cara, eres muy expresivo, o eras Sí, muy expresivo, entonces cuando había algo que no estaba así como alrededor, siguiendo el paso uno 2 3 4 era muy claro verlo en tu cara que algo sí, estaba sí, pasando, así que sí, eso sin lugar. también, era Mira, difícil. con todo lo que ha pasado en la iglesia, Mm. em, en todos los ambientes, em, me gustaría que compartieras con los jóvenes, ¿aún sigues siendo católico? Y la pregunta que obviamente luego de esa respuesta es, ¿por qué aún sigues siendo católico? Mm. A ver, sí, sigo siendo católico, primera respuesta. Y además, muy creyente, muy convencido, ahí donde Dios me ha puesto. En otro papel específico, vamos a decirlo así, porque mi trabajo a tiempo completo no es la evangelización, soy una cosa mucho más mundana y terrestre en ese sentido, pero sin duda alguna sigo siendo católico. A ver, hay que distinguir, siento yo, y creo que es lo correcto, entre lo que son los seres humanos que formamos y constituimos la iglesia, estamos en la iglesia, y luego lo que es la santidad de la iglesia. Son dos cosas
infelizmente demasiado separadas. ¿Sí? Deberían estar más, a veces más vinculadas, pero son demasiado separadas. Em, pero basándote incluso en la escritura, tú dime dónde no hay miseria humana en la escritura. Yo me refiero a miseria, no errores, no, miseria. Hablando comenzando con el rey David, como ejemplo, Amín. O sea, mal. O sea, hizo cosas que no están un poco mal, están muy mal. Y sin embargo, Dios dice, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. O sea, Dios lo quería mucho, le tenía inmenso cariño, y ya aún sabiendo todo esto. Y eso, toda la escritura está llena de miseria humana, pero desde arriba hasta abajo, hasta el comienzo, hasta el último, siempre lleno de miseria humana y de pecado. O sea, el pecado es una realidad de la condición humana. Lo que siempre me decía, y me sigo diciendo, es, a ver, porque claro, llega un momento donde te choca y te duele, ¿no? Y te sientes traicionado incluso cuando te das cuenta que alguien cercano a ti se ha portado mal, ha hecho cosas malas, o que has sido, yo qué sé, instrumentalizado por alguien que faltaba cualquier virtud o motivación cristiana por lo que hacía. Eso duele, es normal, y la verdad me ha tocado muy leve en ese sentido. O sea, hay personas que han sufrido horrores en ese sentido. Yo no. Yo he tenido suerte, a mí no me han tocado horrores. Cosas duras, sí, normal, pero normalitas en comparación con otros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo me decía cuando esas cosas pasaban y las cosas difíciles? Decía, mira, Jesús sabía esto, a ver, no le pilló de sorpresa. Tú ves la vida de Jesús, incluso como está reflejada en las Escrituras, y ves que Jesús le costaba con los apóstoles. O sea, los apóstoles, uno, no le entendían muy bien. Dos, siempre estaban peleando. Tres, todos lo dejaron. Otro lo traicionó, lo vendió. O sea, no le fue bien a Jesús, o sea, humanamente hablando. No fue un proyecto de éxito, ¿ok? Humanamente hablando. O sea, tú ves siempre entre los seres humanos que él coleccionó y dices, pues vaya, o sea, no te acabó bien la cosa, ¿no? Y sin embargo, a ver, Jesús primero es Dios, por tanto es importante ese factor. Después resucita, con lo cual el plan era mucho más allá de la simple colección de seres humanos. De la iglesia, por tanto, no es simplemente una colección de seres humanos eh, con un interés de hacer algo bueno en memoria de alguien que era muy bueno, sino que es la obra de Dios. Entonces, si Jesús sabía que esto iba a ser así, y si él, aún sabiéndolo, dice, ¿sabes qué? Vale la pena morir en la cruz por ellos. Pues algo sabrá él que yo a veces no puedo ver. Pues él sabrá. Y distingo, por tanto. Y por otro lado digo, ok, miseria humana, it's a fact. O sea, acóplate a la realidad. Es así. Y si te ves a ti mismo, miseria humana, it's a fact. Acéptate que tienes lados oscuros y pecado y debilidad y lo que tú quieras. Eso es la realidad de que tú vas a tener en ti. Ahora bien, la obra de Dios no depende de tu miseria humana. O sea, Él no depende ni siquiera de tu virtud y tus esfuerzos magníficos y esfuerzos heroicos para hacer lo que Él quiere. Él hace su obra absolutamente con y a pesar de nosotros, pero definitivamente con nosotros, acoplado a esa realidad humana que es lo que es. Entonces, en la iglesia están los sacramentos, el bautizo sigue válido, los sacramentos en general son correctos, son válidos. Hay además ejemplos de vida magníficos y no hay que ir solo a los santos, que hay santos estupendos y lees sus cosas y sus vidas y la verdad es magnífico su testimonio. Y no conozco muchos, pero los que conozco son, como dicen en España, perdón la expresión, cojonudos. O sea, son mujeres y hombres así que dices tú, ¡oh! Qué valentía, qué valor, qué virtud, qué ejemplo, ¿no? Pero también vas conociendo a mucha gente en tu camino muy buena, o sea, heroicamente buena. O sea, yo, por ejemplo, en Hombre Nuevo, lo que me entusiasmaba mucho, pues sí, todo el mundo tenía sus defectos, nadie es perfecto, no esperes perfección. Si esperas perfección, no te cases, ¿ok? Es decir, es la realidad humana es limitada, ¿sí? Pero encuentras a gente llena de virtud, llena de amor, llena de entrega, y tú sabes que con su entrega Dios está actuando y Dios está bendiciendo y la gracia de Dios fluye, ¿sí? La gracia de Dios fluye. Y quizás eso fue una de las
cosas que experimenté una y otra vez en Hombre Nuevo es que Dios obra, Dios toma tu miseria y hace su maravilla con eso y dices tú, pues no hicimos nada, pero mira lo que pasó. Qué bonito ver lo que Dios hizo a través de nuestro pequeño esfuerzo y el esfuerzo de miles de otras personas poniendo lo poco que son y tienen con una fe absoluta, un amor puro, que es muy bonito, un amor puro a pesar de sus muchos defectos. ¿Sí? Y eso es lo que Dios usa. Y es un misterio, sin duda, pero es una realidad. Y eso es por lo cual sigo en la iglesia con una actitud, vamos a decir, más matizada que antes. Antes yo decía, si es un obispo, es santo. Pues hoy en día no lo digo. Ya, sobre eso he matizado más mis opiniones. Tengo un inmenso cariño por cualquier obispo, te lo juro. Inmenso cariño porque sé lo que es un, o sea, por así decir, descendiente de los apóstoles, sucesor de los apóstoles. Todo esto es real, no lo dudo. Eh, pero a mi hermano, bueno, pues va a tener defectos y algunos obispos ahí son malos. Alberto, hay obispos malos, hay sacerdotes malos, hay monjas malas, como hay padres de familia malos. Bueno, pero eso no quita lo otro, o sea, que también hay cosas magníficas. Y yo no puedo separar lo maravilloso de lo que es la realidad de la iglesia y por eso me es imposible no ser creyente y católico. O sea, a mí me es imposible, por eso no es acción de virtud o de alguna decisión valiente de que a pesar de todo yo sigo. No, no me es posible no serlo hasta ahora. Pero además hay un testimonio de vida dentro de la Iglesia Católica. ¿Te harías evangélico? ¿Protestante? Lógico, lógico. A ver, en las otras denominaciones cristianas hay virtud también extraordinaria. Es decir, no sé si a eso te refieres, pero hay vivencia de evangelización magnífica. Es más, la mayoría de los cristianos, y hacemos la excepción, por ejemplo, de los testigos de Jehová y de los mormones, porque su fe es diferente, su percepción de la Santísima Trinidad es diferente, los demás tienen un bautismo que es válido. Es decir, el primer sacramento, el más importante, es decir, el más importante, no quiero decir eso, pero el que nos mandó Jesús ir a todo el mundo, eh, es válido, con lo cual son cristianos, son cuerpo místico de Cristo. Entonces ahí fluye la gracia de Dios. Y aunque nosotros digamos, es que no deben porque no son parte de mi club, pues sí, pero la gracia de Dios fluye. Entonces, habrá situaciones imperfectas, pero sí, y en otras denominaciones hay evangelización a tope. Entonces lo decía el padre Juan, él decía, ¿qué ejemplo nos dan los evangélicos en celo por el evangelio? ¿Qué amor a la escritura? ¿Qué amor a Jesús? Y decía yo, ya quisiéramos los católicos ser más así, pero ¿qué pasa? Llega alguien tocando la puerta y nos escondemos detrás de la puerta o les tiramos piedras como respuesta de cristiana al que nos quiere proponer cosas que no entendemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente. Ahora, siempre prefiero al final lo nuestro porque siento que va en mayor profundidad al final. O sea, hay más profundidad, más materia, más carne, más sustancia en la Iglesia Católica, pero sin duda alguna, hay gran evangelización en denominaciones cristianas en todo el mundo. Y los que te conocemos sabemos que de alguna manera la Iglesia Católica te llegó a ti por tradición, pero finalmente Uh -huh. te constituiste en parte activa de esa institución, de esa tradición quizás familiar, por convicción. No, no es que solo Lógico. porque alguien como tú pues piensa bastante las cosas antes de hacerlo. Por eso es importante también que hubiéramos comentado, comentado estas cosas. Eh, Tú hace mucho tiempo estabas en los medios de comunicación, hiciste un aporte a Uh los -huh. medios de comunicación, la evangelización tomó también se modernizó y todo eso. ¿Cómo ves que hoy día estemos haciendo esto? Ya sabes que es una cosa, a mí todavía me inquieta prender la cámara y empezar a grabar o hacer cualquier cosa, ¿no? Sí lo habías estudiado, pero ¿habías pensado que las comunicaciones iban a tener el protagonismo que tienen hoy día en este año en particular? No, por ninguna parte. A ver, en general, la evangelización usando los medios de comunicación ha sido extraordinaria.
de una forma que yo nunca me hubiera imaginado. Ya era extraordinaria cuando yo llegué a Los Ángeles, lo que ve en Los Ángeles, ya la combinación de medios, eventos, en trabajo con parroquias, llevando la vida hacia la vida parroquial, todo esto. Eso ya era extraordinario, ¿no? Eh, Realmente extraordinario. Yo nunca lo hubiera imaginado que era posible hacer algo así. Y se han visto modelos parecidos en diferentes lugares. Por ejemplo, en Brasil está muy fuerte, hay muchos movimientos muy fuertes que se llaman Vida Nova, no me acuerdo muy bien. Hay varios grupos que son muy fuertes en esa misma sentido de trabajo de vida cristiana en pequeñas comunidades, juntos a una parroquia y en combinación con un movimiento, usando medios, usando eventos y vida de oración y tal. Entonces, todo esto siempre ha existido, no siempre ha existido. Es una cosa relativamente nueva en la iglesia en esta forma. Ahora, lo que se ha visto en estos últimos años con la explosión, por una parte, de los medios de comunicación social, vamos a llamarlos transpersonales, como son pues eso, las grabaciones que se pueden hacer de transmisión de vídeo con medios comparativamente muy sencillos y económicos, es un paso más allá en la revolución de la evangelización. Así, es decir, es una revolución en los medios y la forma de comunicarse los seres humanos, por tanto, en la forma de evangelizar. Y hay iniciativas magníficas en todos los tipos de formatos. Y en particular, a través de estos meses de pandemia, y quién sabe lo que viene, porque es una incertidumbre total. El único que está muy contento, sonriendo, porque sabe lo que va a pasar es Dios. Todos los demás estamos que no sabemos nada. Es muy interesante ver cuántos esfuerzos y cuántas iniciativas de evangelización han brotado a raíz de esto. Y en todos los ámbitos. Es muy bonito. En el ámbito privado, particular, de movimientos, de parroquias, de diócesis. Magnífico. Me parece magnífico. Ahora, ¿dónde lo va a llevar Dios? ¿Qué va a pasar a raíz de todo esto? Tengo una idea. Pero tiene pinta de ser algo magnífico. Y veremos. Es decir, también una de las cosas que creo que se ha enfatizado mucho a raíz de toda esta pandemia es el aspecto de la iglesia doméstica, de enfatizarlo mucho, cosa que nos ha faltado un poco, de tomar conciencia de la iglesia doméstica, ¿no? Y del protagonismo real de cada quien, de cada creyente en la vida de la iglesia. Ojalá que esto sea un impulso nuevo y fuerte, y también a través de los medios de comunicación de hoy, como lo que estás haciendo tú. Y hablando de iglesia doméstica, ¿cómo andamos por casa? ¿Qué ha sido tu vida en esa parte de la Ah, iglesia doméstica? bueno, pues también todo un despertar a cosas nuevas, inesperadas, ¿no? Como, como todo en la vida, y más aún cuando las cosas de Dios. Em, a ver, yo, como dije, yo era consagrado, que significa que vives en pobreza, castidad y obediencia. Em, de forma muy resumida, en el 2006, en el proceso de lanzar Guadalupe Radio, que fue un parto de muerte, muy bonito, pero muy duro. Y me entró un burnout total, primero, ¿sí? Burnout total, o sea, ya estaba agotado. Y como muchos, es decir, burnout muchas veces conlleva también una cierta depresión, una desesperación, todo ese tipo de cosas que a todo el mundo nos puede pasar, y a la mayoría de la gente les pasa. Y pues me llevó también a eso. Y, digamos, durante un proceso de 2 años, yo estaba ya buscando una salida a la vida consagrada. O sea, poco a poco fui cojando la idea de quiero esto. No me identificaba ya con mi vocación. O sea, me encantaba todo, me encantaba la evangelización, no dudaba de mi fe, pero específicamente yo como consagrado no era yo. O sea, dice, esto no soy yo. O sea, y la forma que me estaba desarrollando no me gustaba. Dice, yo no me reconozco a mí mismo porque tengo reacciones y formas de ser que no me gustan, que no me parece que eso no soy yo. Y entonces, eso fue un proceso. Luego, en el 2008, me salí finalmente de la vida consagrada. Esto fue antes de que saliera todo el extraordinario escándalo de la Legión de Cristo. Eso fue meses después que de repente salió, y dije, qué caray, qué interesante verlo después de todo, ¿no? Pero no fue la causa por la cual me salí. Yo salí todo antes de que... Cuando yo salí, todavía el padre Maciel era un santo en vida, cuando yo salí, ¿sí? Desde entonces han pasado muchas cosas y se han entendido mejor muchas cosas. Y yo tenía ya una relación muy cercana y amistosa, y hasta cierto punto un poco romántica, no es para mí porque no tenía contacto con mujeres mucho, entonces para mí todo era muy romántico. Cuando había mujer en el cuarto, para mí ya era muy romántico.
porque cuando eres consagrado, pues el romance requiere poco. Entonces, conocí a mi futura mujer, que trabajaba también en Hombre Nuevo, y yo veía que nuestra amistad era muy bonita, nuestra relación de trabajo era muy bonita, y me caía muy bien, y yo creo que yo también me caía muy bien y tal. Pues ya cuando me salí dije, pues vamos a ver si hay algo más, ¿no? Y aunque fue también un proceso doloroso y complicado, porque al inicio me ignoraba, típicas cosas de mujeres, me ignoraba por completo, pues no quería saber nada de mí. Pues Preparaba dije, el bueno, pues terreno. exacto, dije, bueno, pues ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no es ella, pues ni modo, pues tampoco me salí por ella, pues no pasa nada. Pero al final sí nos caímos bien mutuamente y decidimos casarnos y en el 2009 nos casamos. En el 2009 nos casamos primero por lo civil y después por lo religioso. De hecho, nos casamos religiosamente en Alemania, que fue muy bonito. Y nada, desde entonces camino de vida matrimonio, que en la teoría y en el papel lo entiendes muy bien, en la práctica lo aprendes a golpes, ¿no? Y, y cada día de nuevo, además, y cosas nuevas. Qué caray, no tenía tan claro. Y después han llegado cada año, 2010 nació nuestro primer hijo, 2011 el segundo y 2013 el tercero, como fue tac, 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 fueron 3 hijos muy seguidos, magníficos, son 3 muchachos magníficos que también son un descubrimiento. Fíjate, he vuelto a descubrir mi relación con Dios mucho a través de mis hijos, porque como sabía que lo quería comunicarle a ellos, la fe, porque para mí ha sido lo que ha definido mi persona y vida en muchos sentidos, pero tienes que pensar, ok, pero es muy pequeño, es un niño, entonces, ¿a qué lo reduces? Lo básico, para que no andar con muchas reglas y normas, sino comenzar con una relación con alguien. Y entonces, para mí ha sido un redescubrir mi relación con Dios a través y con mis hijos, ¿no? Y lo mismo que también siendo padre de unos niños, te imaginas, ok, pues a ver, empiezas a ver cosas diferentes de cómo Dios te ve a ti. Ok, no es lo mismo, porque la diferencia entre Dios y nosotros es mucho más grande que entre uno con sus hijos. O sea, los hijos son pequeños, son salvajes porque no están civilizados, o sea, nacen en el mundo, llegamos salvajes, sin civilización alguna. Entonces, tenemos que inculcarlos de todo, de lo más básico, todo inculcar con cariño, con amor, con paciencia, con virtud, comportarse bien, porque nada está dado. Y empiezas a verte a ti mismo de otra forma, porque te acuerdas de ti mismo aprendiendo esas cosas. Y piensas, bueno, ¿y cómo ver a Dios a mí? Porque realmente tú te enfadas con tus hijos a veces, pero los quieres muchísimo, aunque estés enfadado con ellos. Y estás dispuesto, además, creo que estoy dispuesto a morir por ellos, felizmente, o sea, para lo que fuera, ¿no? Entonces dices, bueno, empiezas a ver también tu relación con Dios de otra forma. Y esto ha sido para mí un proceso magnífico. Y lo mismo digas en el matrimonio. La relación con la mujer de tu pareja es muy fuerte, o sea, exige mucho de ti, de introspección y de acoplarte y hacerte al otro, entregarte sin, sin guardar nada al otro. Y no es fácil, ¿eh? O sea, uno piensa, en papel es muy bonito y muy fácil, en la realidad no es nada fácil. Yo me acuerdo, siempre me fascinaba todos los temas diferentes al matrimonio cuando los tratábamos de Hombre Nuevo, porque era lo que más tratábamos, porque la mayoría de las dificultades que tienen las personas están en el seno de la vida familiar. ¿Por qué? Porque es la realidad cotidiana más imponente de tu vida cotidiana y porque es intenso y profundo. Pero ya en la práctica dices, wow, o sea, yo pensé que sabía mucho, pero no. Y en la práctica es muy duro. O sea, tiene cosas que cuesta mucho trabajo, pero es muy bonito, porque no hay cosas bonitas que no sean difíciles al mismo tiempo. O sea, no hay. El trabajo bonito en el jardín, para que nazca todo bonito y precioso, requiere de mucho trabajo. En un campo precioso lo tienes que sembrar, lo tienes que trabajar y después nace el cereal precioso, pero requiere de una entrega muy real, un trabajo muy consistente, ¿no? Vemos a, yo qué sé, Apple Computers y decimos, oh, qué empresa magnífica, qué aparatos tan magníficos. Mucho trabajo, mucho sacrificio. Y eso es así en todas las cosas, ¿no? Y ves el sembrador, ves a, no sé cómo es que hoy en día Hombre Nuevo, porque no estoy en contacto, pero ves al sembrador, otras organizaciones, dices, qué bonito, vaya que cuesta, vaya el sufrimiento que hay dentro para que esto salga así y que Dios salga de su sufrimiento, ¿no? Entonces, en eso estamos en la iglesia doméstica también. Sin lugar a dudas, y sabemos que tanto Noel Díaz como en su momento Marilyn Kramer y ahora Esther Ujú. Julia
son personas que no están de vacaciones, ¿no? Son personas No, que han tenido un trabajo extraordinario y en otros niveles o en otras áreas, gente como el arzobispo José Gómez también tiene un trabajo extraordinario. Y el problema es que, por ejemplo, como le pasa hoy día al arzobispo Gómez, no es un problema para él, pero cuando uno mira y dice, bueno, ya tenemos aquí al arzobispo, estamos trabajando con él, y de pronto ven los talentos que tiene y lo nombran presidente de la conferencia de obispos de Estados Unidos, uno dice, "Ah, otra cosa más". claro. Y entonces, claro, requiere de muchos sacrificios sin lugar a duda. Johannes, ¿qué sentiste la primera vez? Me imagino que sucedió después la segunda y la tercera, pero ¿qué sentiste la primera vez que tuviste a tu hijo recién nacido en tus brazos? Em, es difícil explicar. A ver, muchos momentos importantes. Primero, cuando mi mujer dijo que estaba embarazada, me entró pánico. Es muy chistoso porque no me lo esperaba, porque estaba Permíteme muy entusiasta. decirlo, permíteme Ujú. decir que no lo dudo. Sí, porque yo siempre estaba muy entusiasta de querer tener un hijo ya y tal. Entonces, y cuando el primer embarazo, me cundió el pánico y dije, "Ah", porque es una cosa muy seria, ¿no? Aquí viene un ser humano, o sea, no es un proyecto part-time, ¿no? Em, admito que cuando lo vi por primera vez, y el parto fue muy costoso, porque cabezota, y el primer hijo, y cuando nació, me acuerdo, hay una foto mía que vi, es muy divertido. ¿Sabes estas fotos, estas pinturas más bien, cuando ves yo qué sé, los pastores adorando al niño Jesús, todos están así? Pues yo estaba así, en esa foto. En esa foto yo estoy así viendo a mi hijo con los brazos así piadosamente colocados sobre mi pecho. Pero realmente I was awestruck, porque de repente además vi por primera vez un ser humano con una barbilla como la mía. Y me impactó mucho, porque siempre veo mi barbilla única en el mundo, así grandota y saltona, y de repente vi un bebé que tiene barbilla y pensé, pobrecito, pero es mi hijo. Y me llenó con una sensación de inmensa alegría y una ternura que es difícil de describir. Y me acuerdo también la sensación en la noche, la primera noche, em, que lo normal, cuando no tienes hijos y te encantan los niños, porque a mí siempre me han encantado, pero llega un momento cuando alguien se los lleva, ¿no? O sea, dices, ah, qué bonito, bye, bye. Bueno, pues nadie se lo llevaba. Entonces dije, ¿y ahora qué hacemos con esto? O sea, este ya no se va, ¿no? Y de repente te cae el 20 que este ya no se va, ya es tu responsabilidad, ya te das cuenta que eso es una cosa seria, pero te vas aprendiendo poco a poco las cosas, ¿no? Si supiéramos todos por adelantado lo que significa cada cosa, no haríamos nada, em, porque daría mucho más miedo de lo que seríamos capaces de aguantar. Y la tremenda responsabilidad que Dios en ese minuto te entrega. Mm. Porque también es un privilegio ser padres, ¿no? Totalmente. Además, me impresiona mucho pensar, a ver, es su hijo antes de que sea mi hijo, ¿sí? Es mucho más hijo de Dios que sea mi hijo. Ahora, sin embargo, es realmente muy hijo mío también, o sea, no se puede separar las dos cosas, pero es hijo de Dios. Y el hecho de que Dios me encomienda un hijo suyo que Él ha creado por amor, para una vida de felicidad y amor, y por el cual ha muerto en la cruz y resucitado, y dices tú, mi hijo, it's not a game. O sea, esto es serio. Serio, bonito, pero serio. Entonces, pues eso, ¿Se es muy fuerte. produjo sentiste que se produjo algún cambio en ti? Sí, digo, no sé si en ese instante, pero se produce un cambio en ti todo el tiempo, al menos para mí, em, porque también los hijos van creciendo y como digo yo, te acoplas a la realidad de lo que tienes enfrente, ¿no? Y ves las necesidades que tienen los hijos. Cuando comienzan, estás en la etapa de, oh, cute baby, ¿no? Entonces, cute baby, lo pones ropita bonita y es un poco molesto cuando sigue en el pañal, pero bueno, pues es un cute baby y tal. Pero es todo un ser humano. Y un ser humano como tú, es decir, quebrado por el pecado original, lleno de amor, lleno de virtudes, lleno de talentos y también pues, con su lado oscuro. Y ver incluso la lucha de esas cosas en ese niño que va creciendo. Y el sufrimiento que llevan también los niños cuando
chocan esas cosas en ellos, es tremendo y a mí al menos me cambia mucho y me ha cambiado mucho. Em, y te pones muchos más matices en cosas que antes yo hubiera dicho blanco-negro. Yo era muy de blanco-negro, se acabó, no hay más conversación. Bueno, pues sí, blanco y negro, pero también hay mucho gris, mucha sombra, mucha luz, muchos matices magníficos que no sabes hasta que estás ahí, ¿no? Hasta que estás ahí no te lo imaginas. Sí, sí me ha ¿Eres de los cambiado. papás que cambian pañales? Sí, admito que sí. Y me ha gustado, me ha gustado. Es bonito. Em, Es una especie de Bueno, a masoquismo ver, ya. bonito. No es bonito un pañal lleno de lo que está lleno, pero es bonito el hecho de poder limpiar a ese niño eh, porque es tu hijo. Es muy especial pues eso. Digo, también hay aspectos, es muy especial el olor, o sea, es muy especial el impacto de la realidad de estas cosas, ¿no? Pero para mí todo esto es una parte muy importante. Fíjate, lo que siempre digo es, tienes que tomar la decisión desde el inicio de decir, voy a disfrutar cada etapa por lo que es en este niño. No voy a decir, uy, una vez que pueda hablar, entonces voy a disfrutar. No. O sea, una vez que se porte mejor. No. Voy a disfrutar ahora donde él está. Porque si lo pospongo, voy a estar de mal humor mientras no sea como yo quiero que sea. Entonces ya estoy yo en una relación donde vamos a estar los dos frustrados. Yo porque no es como yo quiera y él porque no cumple con alguna expectativa insensata de mi parte, ¿no? Que yo quiero que sea así. Pues no es así porque Dios no lo hizo así y ahora menos es así. Entonces, eso para mí es una dinámica preciosa, ¿no? De estar con el niño ahí donde está él ahora y que estar con él ahora es lo más sagrado que tú puedes hacer, ¿no? Es lo más bello, lo más sacramental que puedes hacer. A mí, yo soy muy fan de ser padre de familia, muy fan. ¿Cómo llevan, o cómo, más que recomendar, cómo llevan con tu señora, que son personas de oración, cómo llevan la vida espiritual en la familia? Hmm, No lo suficiente, vamos a decirlo así primero, no lo suficiente, muy sincero. Los dos rezamos, definitivamente. En familia también rezamos, aunque no lo suficiente. Fíjate que es una cosa que yo siento que transforma la familia y cuando lo hacemos lo noto mucho, como la oración juntos da una cosa muy especial a la dinámica familiar, a la unión familiar. Entonces yo creo que no lo hacemos lo suficiente, pero sí lo hacemos. Em, Más que nada, vivimos cada quien su fe por su lado, compartimos la vida cotidiana juntos, siempre cada quien desde una perspectiva humana y una perspectiva de fe, y con nuestros hijos también siempre está cada quien viviendo su fe a su manera donde él está. Son pequeñajos todavía, tienen 9, 8 y 7, un tren de desastre en plena marcha. Pero viven su fe y es muy real esa fe, es muy real esa fe y te dicen cosas muy profundas de repente, ¿no? Y entonces yo disfruto mucho de los momentos donde sí estamos, digamos, rezamos en familia y percibo que mis hijos lo disfrutan mucho y te voy a ser sincero, hay que hacerlo más, hay que hacerlo más. O sea, cuanto más se puede rezar en familia, mejor, mejor. Mi querido Johannes, ya sabes que tú y yo podríamos estar conversando toda la tarde y por ahí, Y mucho más. y mucho más, sin lugar a Así duda. es. Sí. Pero en estos momentos que nos quedan, me encantaría poderte invitar a que tomes con toda la libertad del mundo la apertura y el conocimiento que tú tienes unos minutos para darle un mensaje directo a los jóvenes, en primer lugar de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Los Ángeles, pero también sabemos que esto es más allá, ¿no? Tenemos mensajes que vienen incluso de fuera del país y por supuesto de otros estados, de los Estados Unidos. En estos momentos, un llamado de esperanza, un mensaje, lo que tú quisieras compartir con ellos. Te dejo el micrófono completamente abierto. Vale. Pues, a ver, ¿qué les digo? Primero, confía en Dios. Eso es lo más importante que tú puedes hacer en tu vida. Conócelo, conócelo a tu manera, a tu ritmo, con tu forma de ser. Pero de verdad, conócelo, atrévete a conocerlo y dejarlo entrar en tu vida, porque em, es
totalmente transfigura la vida cuando Dios entra en ella. Aunque estés viviendo una realidad que es lo mismo, pero cuando está Dios contigo, transforma esa realidad por completo, al 100%, aunque sea una realidad muy difícil. Em, Eso es lo primero, diría yo. Confía mucho en Dios, acércate mucho a Él, deja que Él entre en tu vida a tu manera, a tu ritmo, lo mejor que tú puedas, porque Él sabe. Y cada vez que incluso que sientes la inquietud de hacer algo con Él, tienes que saber que ya es Él llamándote, ¿no? Lleno de amor, lleno de ternura. Em, por otro lado, yo diría, no te asustes, eh, como ves que soy muy influenciado por Juan Pablo II, pero el famoso no tengáis miedo, y eso es muy importante, no hay que tener miedo, y en todos los sentidos. A ver, el mundo está muy roto, ¿ok? No hay duda, el mundo está complicado, es un mundo lleno de conflicto, lleno de racismo, lleno de prejuicios, lleno de dolor, pero no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía miedo, Cristo sufrió, pero Cristo venció. Cristo ha vencido las cosas malas, ha vencido el mal en el mundo. Por lo tanto, ve tu propia realidad, de lo que tú eres con tus defectos que tienes, y está bien que los tengas. ¿Por qué? Porque Dios te los dio, Dios los puso en ti. No tengas miedo de tus defectos, no tengas miedo de tus debilidades, no tengas tampoco miedo de tus virtudes y las cosas que pueden brillar. No tengas miedo de los fracasos, porque son parte esencial de cualquier camino fructífero de vida. Fracasar, a mouthful of dirt, así, pegarte con la cara en el suelo es parte esencial de la vida. No tengas miedo que te humillen de vez en cuando, no pasa nada. Es bueno aprender a ser humilde, a reírte de ti mismo, a tener siempre la disposición que de cualquier persona con la que me encuentre puedo aprender algo valiosísimo, porque tiene algo que yo no puedo tener, porque no es yo, y tiene una experiencia de la vida y de Dios que yo no tengo, ni la voy a poder tener. Por tanto, sin miedo, acercarse a los demás, no tener miedo a comprometerse con la fe, a comprometerse con la vida de la iglesia. Vas a sufrir, aviso, disclaimer, vas a sufrir, pero no tengas miedo a sufrir. Sufrir es parte esencial, importante de la vida. No tener miedo a comprometerse en la vida matrimonial, no tener miedo a comprometerse en la vocación religiosa o a la vocación de ser soltero. No tengas miedo a las cosas, no tengas miedo a la vida. Tómala un paso a la vez y con plena confianza de lo que Dios ha puesto en ti es valiosísimo, valiosísimo, es precioso, porque Dios no hace cosas por accidente y no hace errores, no improvisa. Dios contigo no ha improvisado nada, eres exactamente como eres, porque Dios así te quiso. Y si no te gusta lo que tú tienes dentro, es porque no lo has entendido a los ojos de Dios todavía. Y lo digo muy fácil porque a mí también me cuesta, ¿sí? Cuando yo me despierto por la mañana, sigo siendo el mismo y cuesta, y es frustrante a veces, pero confía mucho de que Dios sabe lo que hizo y sabe lo que está haciendo en tu vida. Por tanto, no tengas miedo, confía en Dios, no tengas miedo a absolutamente nada. Y, y también la iglesia hoy te necesita como tú eres. No significa que tienes que ser el manda más, el que más dirige todo, lo que sea, pero trae tu forma de ser, tus talentos, tus virtudes, tus defectos, tráete a ti mismo a la mesa del Señor, a la reunión del pueblo de Dios, a la iglesia viva. ¿Por qué? Porque Dios te necesita ahí. Y esa sea la iglesia doméstica, en todos los ámbitos de tu vida, Dios te está poniendo ahí. Y confía en eso. No pienses en, es que no, es que no puedo, es que no tengo la aptitud. Bueno, evidentemente no la tienes. No importa. Dios sabe lo que hace. Confía en Él, ¿no? Y déjate llevar por Dios, porque Dios nos lleva por caminos que no esperamos y son difíciles y complicados y a veces muy frustrantes, pero Dios nos lleva, y eso es la firmeza absoluta de nuestra fe que tenemos, que Dios me lleva. ¿Por qué lo sé? Porque me lo dijo, me lo ha prometido. Pues yo le creo antes a Dios que cualquier sentimiento o sensación o percepción que tenga, ¿no? También te quiero decir a ti, joven, que estás escuchando esto, pues gracias por tomarte el tiempo para escucharlo o para verlo.
porque significa que eres un tío o una tía generoso, que tienes ganas de aprender, de crecer, y que eso nunca se te quite. Las ganas de aprender, de crecer, de servir, que es lo más bonito que podemos hacer y lo que nos hace más semejantes a Jesús, ¿no? De vencer el mal haciendo el bien con Jesús. Por ahí va la cosa. Muchísimas gracias, Johannes. Se nos quedaron ahí muchos temas también para continuar, sin duda. Johannes marcó la evangelización en Los Ángeles y en California. El Café con Fe, todos recordamos que fue todo un exitazo, y tanto así que le quitaba sintonía a las radios regulares. Bien, bien, ¿no? Ese es el nivel de Dios hace amplitud su que... cosa. Ay, no, ay, no. Y por eso mismo estamos muy orgullosos de haberte tenido. Johannes, te mandamos un gran abrazo. Sabemos que eres un hombre muy feliz, estamos contentos contigo, quienes somos tus amigos, y también estoy seguro que van a estar muy contentos aquellas personas que te echan mucho de menos y que más de algún momento que estamos en reuniones o en eventos preguntan de dónde habías estado. Así que ya saben, no lo abducieron los extraterrestres, ahí está Johannes, y nada, siempre súper disponible para todos. Johannes, que tengas una muy buena jornada, muchísimas gracias por la generosidad de estar hoy día juntos, y que Dios te continúe bendiciendo a ti y a tu familia. Saludos a tu señora, que la queremos mucho, y le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por todo. Un gran abrazo a todos allá.